Bueno, si pueden, por favor, abran sus Biblias a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Estoy muy agradecido por la preparación del grupo de música que nos prepara para poder estudiar este pasaje y pone a prueba todo lo que simplemente hemos cantado. Si Juan, el Evangelio de Juan, para muchos de nosotros y para muchos cristianos, es como escalar una montaña lleno de profundidades cuando caminamos alrededor de este Evangelio estudiando a nuestro Señor. Juan capítulo 6 es una de esas montañas, esas cimas de la montaña que debemos alcanzar cuando estudiamos este Evangelio, que nos habla de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Es interesante cuando venimos a Juan capítulo 6, la totalidad del capítulo, verso 1 hasta el 71, es una sola unidad de pensamiento. No hay espacios naturales, no se corta. Empieza en el verso 1 y termina en el 71. No hay manera de parar en capítulo 6. Es un versículo muy importante, una sección de la Biblia muy importante. Los 4 evangelios cubren los detalles de Jesucristo. Fuera de la resurrección y crucifixión de Jesucristo, todos los otros evangelios hablan de los detalles de este capítulo. Uno de los retos, admito, el capítulo 6 de Juan es pensar como expositor, ¿cuándo paro en el capítulo 6 de Juan? Y no queremos hacer a Dios tartamudear. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es algo un poco diferente. Voy a predicar la totalidad de Juan capítulo 6, los 71 versos, y va a ser un reto para todos nosotros. Y en las próximas semanas, cualquier detalle que estás pendiente y que quieres saber, voy a predicar una serie de sermones que nos hablan de los detalles de manera específica de este capítulo. El peligro de no predicar la totalidad de este pasaje al menos una sola vez es no poder observar la integridad del mensaje, porque el punto principal se encuentra hasta el versículo 66, donde encontramos el punto magistral de esta enseñanza. Se trata de Jesucristo probando y poniendo delante de sus discípulos y preguntándoles si realmente le van a hacer seguir. En el capítulo 6, verso 66, después de todo lo que pasó, muchos de sus discípulos se apartaron, ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La totalidad del punto principal de este capítulo es nosotros descubriendo lo que significa ser un discípulo genuino de Jesucristo. Este pasaje empieza con 20,000 personas alrededor siguiendo a nuestro Señor, y cuando llegamos al verso 66 solo van a haber 12. Y Jesús los va a mirar y les va a decir, ¿ustedes también se van a ir? Y para todos nosotros se convierte un examen. Preguntarnos, ¿verdad soy un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Me quedaré con los 12 o me iré con los falsos discípulos y los líderes religiosos? ¿Yo seré un discípulo genuino de Jesucristo? Este pasaje llega al corazón de lo que significa ser un discípulo genuino. Para ver este pasaje, tengo que darte una mirada general de los personajes principales en este capítulo para que podamos saber lo que vamos a encontrar. Alrededor de estos 71 versículos vamos a ver diferentes grupos. Tenemos, por ejemplo, la multitud en los primeros 46 versículos, alrededor de 20,000 personas, 5,000 hombres y sus familias que están siguiendo a nuestro Señor Jesucristo por las razones incorrectas. Quieren a Jesucristo por todos los beneficios, pero no lo quieren como Señor y Salvador.
Ellos se van a apartar. Y luego, después de estos 40 versículos, vamos a encontrar a los judíos, que representan a los líderes religiosos. Estas personas siempre están listas cuando ven una multitud que sigue a Jesucristo, se quieren meter en el centro y crear una confusión. Ellos también se van a apartar. Cuando vemos en el versículo 60, encontramos otro grupo, un grupo de discípulos de Jesucristo, algo muy trágico. Ellos son adicionales a los 12. No podemos olvidarnos que Jesucristo siempre tenía este círculo de intimidad que eran los 12, pero después tenía 70, después de su resurrección tenía 500, pero los que Él está invirtiendo su vida son los 12, a pesar de que uno de ellos fue el que los traicionó. Pero hoy, todos esos discípulos extra que están alrededor también se van a ir, porque las enseñanzas de Jesucristo realmente son muy difíciles para ellos y se apartan y son apóstatas de la fe. Tenemos la multitud, tenemos los judíos y esos discípulos. La multitud empieza y termina de la misma manera. Ellos son superficiales, ambiguos, y los judíos pues buscan su propia justicia, son hipócritas. Y los otros discípulos, los 70, empiezan comprometidos y luego se apartan. Pero hay una sola constante en este pasaje que no se mueve. Este es el absoluto tema de este capítulo. Jesús y los 12 atraviesan todas estas pruebas y hay uno de ellos que los traiciona, Judas. Pero el punto principal de este capítulo, desde el principio al final, es que Jesucristo está en una misión. Yo voy a argumentar contigo que Él es misericordioso, lleno de compasión, llevando a sus discípulos a una serie de exámenes, preparándolos para el examen final. Y les va a decir a ellos, ¿ustedes también se van a apartar? Y Él va a decir, no, nos vamos a quedar. Y yo voy a argumentar porque Jesucristo los ha estado preparando. Así es nuestro Señor, ¿no creen? Siempre nos prepara para el examen final. Si no predicamos toda la sección, vamos a perder ese mensaje. Bueno, empecemos. 6 escenas. 6 escenas que prueban quién es un discípulo genuino de Cristo. 6 escenas que prueban quién es un discípulo genuino de Jesucristo. O podemos decir 6 escenas de discípulos genuinos. Escena número 1. Y vamos a cubrir bastante terreno el día de hoy. Escena número 1. El verdadero discípulo. La fe débil del verdadero discípulo se fortalece. Y no quiero que pierdan esto de vista. Jesucristo los está preparando para esto y necesita fortalecer su fe porque estos discípulos en la primera escena tienen una fe débil. Y es interesante porque pasa un milagro maravilloso y no es para la multitud. La multitud empieza falsa, pero los discípulos necesitan crecer y terminan falso la multitud. La fe débil es fortalecida. Verso 1. Después de estas cosas, Jesús fue al otro lado del mar, como unas 40 millas en esta región de Tiberia. Después de las cosas que pasaron en Juan capítulo 5, fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberia. Él está cruzando donde están estas montañas y va a ver a la multitud del otro lado. Él va al otro lado, verso 2, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Ahora, bueno, algo muy importante que está pasando, Juan lo está diciendo en esta oración. Jesús estaba haciendo todo tipo de sanidades y prodigios y toda esta gente los está siguiendo, verso 4, porque era la Pascua, la fiesta de los judíos. Alrededor de unos 2 millones de judíos venían a Jerusalén. Toda la multitud venía a la región de Galilea
a ver a Jesucristo, porque escuchaban este gran milagro que Él hacía, los milagros que Él hacía, y también venían a celebrar la Pascua y simplemente querían ver lo que Él estaba haciendo. Verso 3. Jesús subió al monte. Tal vez pueden ser las alturas de Golán, para poder ver desde alto la planicie, y subió ahí, noten, y se sentó ahí con sus discípulos. Esto se trata acerca de Jesucristo y sus discípulos, porque quiere fortalecer su fe que es débil. Tenemos esta gran multitud, y tal vez te preguntan qué tan grande es esta multitud. No es una multitud pequeña, como lo vamos a ver en un momento. Esta multitud tal vez tiene alrededor de 20,000 personas. ¿Cómo sabemos eso? Verso 10. Había una llanura de pasto y los hizo sentarse, y el número de los hombres era alrededor de 5,000 hombres. No están contando a todos, solo los hombres, 5,000 hombres. Podemos sumarles a ellos también la multitud, incluida sus esposas y hijos. Era como 20,000 personas. Piensen a un estadio lleno de personas siguiendo a Jesucristo para poder ver la próxima gran cosa que Él va a hacer. Aparentemente hay una necesidad porque tienen hambre y tienen necesidad también de escuchar el Evangelio. Verso 5. Alzando los ojos y viendo la gran multitud, venía y le dijo a Felipe, que es uno de los 12, ¿dónde vamos a comprar pan para que ellos puedan comer? Entonces Juan, el escritor, nos dice un poco del trasfondo. Y dice, bueno, tal vez Juan dijo, voy a darte el trasfondo de lo que estaba pasando. Él decía esto porque quería probarles, porque él sabía lo que iba a hacer. Él está haciendo un examen, un test para Felipe, porque quiere que crezca su fe. Quiere saber lo que va a decir. Y dice verso 6, porque él sabía lo que iba a hacer. Yo les comenté anteriormente que el Evangelio de Juan está lleno de citas divinas. Esta es una de ellas. Ahora con sus discípulos. Verso 7, aparentemente, Felipe, imagínense, él es acá un matemático y él piensa que tiene la aritmética en su mente y le va a decir matemáticamente por qué esto no va a funcionar. Y le dice, 200 denarios de pan, que es como 6 meses de salario, no es lo suficiente para comprar comida, para comprar pan. En tu mente debes preguntarte, Felipe, estás hablándole al Señor de gloria. Él hace milagros y prodigios. Ha sanado al ciego y el cojo puede caminar. Él transformó el agua en vino. Yo creo que lo puede hacer y puede multiplicar todo lo que necesita la multitud. Y él no está pensando, Felipe, en el Mesías Todopoderoso que puede multiplicar la comida. Él debe ser examinado y probado. Y yo pienso que lo está preparando para el gran examen que viene adelante. Aparentemente, él no pudo hacer eso. Felipe estaba pensando, no tiene suficiente dinero. Bueno, Andrés, el hermano de Pedro, él quiere intervenir, verso 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay algo que nos puede ayudar. Hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Y nos podemos pensar que Andrés le dijo, y tú, Señor de gloria, tú lo puedes transformar todo esto y puedes alimentar a la multitud. Pero él no lo hace y hace un contraste y dice, pero ¿esto nos alcanzará para toda esta multitud? Esto está exponiendo la fe pequeña que tienen estos discípulos. Recuérdense, la fe necesita ser probada y necesitan crecer. Verso 10, Jesús le responde con paciencia y compasión. Hacer que la gente se recueste.
Y me imagino nuestro Señor mirando a su fe débil y pensando, ¿cómo Dios va a hacer todo esto? Y el Señor, solo por favor, háganlos que se sientan. Yo sé que lo que puedo hacer. Verso 10 dice que había un pastizal acá y los hombres se sentaron y eran alrededor de 5,000 personas. Imagínense, 5,000, alrededor de 20,000 personas en este pastizal, en esta llanura, sentándose. Jesucristo puede multiplicar los panes y los peces. Y la multitud es egoísta y está buscando sus propios beneficios. Esto se trata acerca de los discípulos. Él tiene a estos hombres para fortalecer su fe personalmente, para recordarles cada vez que metan su mano en la canasta para sacar el pan, el Señor es su proveedor. Verso 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados y los mismos hizo con los pescados, dándole todos los... Noten esto, no les da algo poco, les da más que suficiente, les da en abundancia. Los discípulos se preguntan, ¿hay más? Sí, hay mucho más. Si quieres más, parece que el Señor nunca se le termina la provisión. Verso 12 y 13 es maravilloso, porque es una exclamación en la lección de los discípulos. Y les dice, caballeros, no necesitan preocuparse. Si yo soy el proveedor, tú vas a tener todo lo que necesitas. Si yo digo que pueden confiar en mí y puedo proveer a todas las personas, puedo multiplicar los panes y los peces. En realidad, el verso 12 y 13 les recuerda a los discípulos esta pregunta. Cuando ellos estaban saciados, cuando 20,000 personas estaban saciadas, les dijo a los discípulos, recoge los pedazos que sobran para que nada se pierda. Lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos, con los 5 panes de cebada que sobraran, los que habían comido. Imagínate, es Jesús preveyendo y almacenando para una tormenta que viene. No. Les está enseñando a los discípulos, no solo yo puedo proveer para necesidades, pero también puedo satisfacer aún más su necesidad. Es para que su fe crezca, para que no estén llenos de miedo y ansiedad y se preocupen cuando todos se alejan y ellos se pregunten, este es el Señor de gloria. Es para que ellos sepan y se recuerden lo que hizo a los 20,000. Él los tomó en su fe débil para que confiaran en Él. Noten verso 14. Pero ahora miremos la multitud que es superficial. Ellos no quieren adorar al Señor de gloria. No quieren recibirlo como el Mesías espiritual. Por lo tanto, verso 14, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Y noten lo que querían hacer, verso 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta que lo querían tomar por la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Noten acá esta oración, el verso 14. Lo vieron a él como el profeta, a lo que está refiriéndose es Deuteronomio 18, lo mismo que se dice acerca de Juan el Bautista. ¿Eres tú Elías? ¿Tú eres el profeta? ¿Eres el que fue prometido desde el tiempo antiguo que iba a venir a nosotros? Y en verdad no están entendiendo Deuteronomio 18, porque Jesús es el Mesías verdadero, pero no como un Mesías político, un líder militar, sino como espiritual, un líder prometido por Dios para salvarles. Todo lo que esta multitud le importa. Tenemos 5,000 hombres fuertes, tenemos 20,000, tenemos un ejército y podemos tomar el reino por la fuerza. Podemos ir ahorita a tomar este reino en este momento y quitar el reino a Herodes de Agripa
porque estamos listos y te tenemos a ti, al Mesías. Ellos no quieren a Jesús como su Salvador, no querían adorarle, no querían arrepentirse de su pecado, solo querían un líder político. Todo lo que la multitud le importaba era lo que Jesús podía hacer por ellos. Entonces Jesús, noten, les dice, yo no voy a ir con ustedes, se apartó de la multitud. Verso 15, para estar a solas. Eso es escena número 1. Los verdaderos discípulos y su fe débil es fortalecida. Esto se enfoca en los 12 discípulos. Y esto está apuntando al verso 66, escena número 2. Esto es escena número 2. Los verdaderos discípulos y sus miedos son aplacados. Escena número 2. Los verdaderos temores de los verdaderos discípulos y sus temores se calman. Verso 16 y 17. Los discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Y ya había oscurecido, era de noche, y Jesús todavía no había venido a ellos. Sabemos por los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que Jesucristo se adelantó. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía una cita divina con ellos, apartarse de la multitud, y ahora quería tener esta cita divina en medio del mar, quería fortalecer su fe y resolver todos sus miedos. Y esto se trata de preparar a los discípulos para el próximo examen, prepararles. Bueno, los miedos de los verdaderos discípulos son calmados. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento y ellos remaron unos 24, 25 y 30 estadios en el mar de Galilea. Algunas partes de este mar son como 30 millas y 8 millas de ancho. Ellos están remando con toda su fuerza, verso 18. Y hay un gran viento que soplaba en este mar y ellos están remando toda la noche y habían podido atravesar una gran sección por su propio esfuerzo. Estos eran pescadores experimentados, veteranos en el hecho de poder estar en el mar. Tú vas en el mar y hay una gran tormenta y las olas se mueven y apalean la barca. Creo que estarías lleno de miedo, aterrorizado. Y ellos están pensando, Jesús nos dijo que debemos atravesar y Él no está con nosotros, y esto le agrega una gran dificultad. Dice acá que estaban sobrecogidos por el miedo, verso 19, porque vieron a un hombre caminando en medio de la tormenta. Creo que la palabra terror describe muy bien cómo ellos se sentían. Estaban perplejos de miedo en medio de esta tormenta en la noche, y ahora ven una figura de un hombre caminar, y me imagino que esto era algo que los aterrorizaba. Verso 19, Jesús caminando sobre el mar, acercándose a la barca, y dice, y se asustaron. La idea verbal acá es que el miedo les sobrecogió y estaban perplejos. Y eso es algo muy interesante de pensar en nuestro Señor. No es algo que él cometió un error. No. Jesús es el Señor, es el que movió las olas en el mar. Y fue el que les dijo, adelántense, vayan en el mar. Y les permite tener miedo. ¿Qué es lo que representa? El Señor Jesucristo tomó a sus discípulos preciosos cuando ellos estaban a totalidad dependencia de Él, y ellos tenían miedo. Estaban aterrorizados, llenos de terror. El Señor los llevó a un lugar donde lo único que pueden hacer es entender, si el Señor no nos salva y no tenemos su salvación y no nos ayuda, estamos perdidos. Y así pasa con nosotros en los diferentes exámenes que Dios nos pone, las pruebas, y a través de su providencia decimos,
Ya no hay nada que puedo hacer, he agotado todos los recursos humanos y estoy totalmente desesperado y tengo un poco de miedo y estoy aterrorizado. Pero si el Señor está conmigo, voy a estar bien. Si el Señor está cuidando mi alma, no debo temer. Y en ese momento nos podemos mover de terror a calma y estar como en el Salmo 131, como un bebé destetado en los brazos de su madre. Esta es la obra sobrenatural del Espíritu cuando se encarga de nosotros y nos consuela y consuela nuestro corazón. Verso 20. Jesús les dice, soy yo, no temáis. La lección para ellos, para nosotros también, cuando tengo miedo, cuando agotas todos tus recursos, cuando te preocupas qué es lo que vas a hacer y estás en medio del mar y tienes miedos y estás espantado, mira lo que Jesús le dice, no tienes que tener miedo. No hay una multitud, no están los judíos acá. Solo la lección es para los discípulos, este milagro es para ellos. Enseñarles en el momento de miedo y de terror, de preocupación, de espanto, de pavor, nos recuerda, el Señor está con nosotros. Él es fiel. Verso 20. Soy yo. No temáis. No tengan miedo. Verso 21. Entonces ellos querían recibirle en la barca. Y el verso 21, no debemos leerlo rápido. Y dice acá, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. No hay más que remar. ¿Y quién necesita una lancha jet cuando tenemos a Jesucristo? Porque aparentemente, inmediatamente de en medio del mar, hasta el punto de que el Señor los mueve a la orilla del mar. Les está mostrando a sus discípulos, yo no soy un simple mortal. Yo tengo carne y hueso, pero soy el Dios soberano del universo. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Ustedes pueden confiar. Y en un tiempo corto todos se van a ir. Y solo va a ser ustedes y yo. Y en ese momento quiero que se acuerden que yo soy el Mesías. No se aparten con la multitud, síganme. Él los está preparando y los está discipulando y está haciendo la fundación para que ellos pasen la prueba última que viene. Y nos enseña a nosotros que no debemos temer cuando tenemos al Señor. Escena número 2, los verdaderos discípulos, sus temores son aplacados. Escena número 3, la multitud es expuesta como buscadores superficiales. Verso 22. Noten, ya estamos de noche y el siguiente día la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que no habían pequeños barcos ahí y que Jesús no había entrado con ellos. Sus discípulos se habían apartado. Verso 23. Vinieron otras barcas de Tiberia, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. ¿Qué es lo que está pasando? Aparentemente, la gran multitud vio que los discípulos se apartaron sin Jesús y que Jesús los envió. Y ahora saben dónde Jesús está y van a cruzar del otro lado del mar. Y lo que quieren hacer es poder juntar toda esta multitud y buscar a Jesús por las razones equivocadas. Verso 24. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos están tratando de entender cómo es que tú los enviaste en la noche y ahora llegaste al otro lado del mar después de la gran tormenta. Jesús no les respondió eso.
No les dio una respuesta lógica. No les dijo, yo hice esto por mis discípulos, para fortalecer su fe, para aplacar sus temores. Jesús sabía el corazón de esta multitud. Él sabía de que eran falsos, ambiguos y que no querían adorarle a Él. Este era el grupo de personas que querían seguir a Jesucristo por las razones superficiales e incorrectas. Jesús no le responde su pregunta, sino que le responde la condición de su corazón. Verso 26. Les dice, en verdad os digo, me buscáis. Y aquí está diciendo, me buscáis de forma celosa, no porque creen que yo soy el Mesías, no porque creen que yo soy el Señor de gloria y he dejado el cielo para redimir a la humanidad y salvarles. No me busca a mí porque yo soy el genuino de Dios que les he mostrado las señales y prodigios, sino porque han comido de los panes y os habéis saciado. Les gusta la comida gratis, les gusta que yo multipliqué los panes y que no van a tener necesidad de trabajar. Me buscan por las razones equivocadas. Muchas personas son así, que buscan a Jesús por las razones equivocadas. Quieren que Jesús los salve de las malas circunstancias, que les ayude a tener la promoción en el trabajo, de ser grandes atletas. Quieren a Jesús como el siguiente paso en la escalera del éxito. Quieren un Salvador para promoverse a sí mismos y tener una vida exitosa. Un Salvador que los haga sentirse menos culpables y los libere de esa culpabilidad. Pero ellos no querían un Salvador que los iba a lavar de sus pecados y los iba a salvar. Lo debían reconocer como su Mesías. Querían un Jesús por todas las razones equivocadas. Jesús les dice, verso 27, en la condición de su corazón les ofrece la verdad. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará para que esté aquí en el Padre. Dios ha marcado con su sello. Jesús les dice, Dios me ha enviado como su Hijo, y si creen en mí por las razones correctas, no por lo que pueden obtener de mí, y me adoran. Verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo es que podemos nosotros obtener esto que tú estás hablando y tener este gran beneficio de ti? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y en vez de ellos arrepentirse y pedirle perdón a Dios, ellos les dicen, entonces, ¿tú estás diciendo de que eres el que nos puede dar estos beneficios espirituales? ¿Lo puedes probar? Verso 30, le dijeron, ¿qué pues haces tú como señal? Para que veamos y te creamos qué obra haces. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo. El nivel de ceguera es doloroso. Y esto es lo que pasa en el corazón humano, que se revela y quiere a Jesucristo por su propia concupiscencia, sus propios deseos, buscar su propia satisfacción, es simplemente idolatría. Y esto pasa con personas que están buscando a Jesucristo por las razones equivocadas, te hace estar en desolución. Jesús les dice, verso 32, en verdad, te digo, no es Moisés que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y le da vida al mundo. Y Jesús le dice, yo estoy aquí, yo soy el pan que bajó del cielo. Verso 34, yo no lo entiende. Señor, danos siempre este pan. ¿Cómo es que nosotros podemos obtener eso? Le preguntan. Jesús le dijo, verso 35, yo lo soy.
Yo estoy aquí, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y esto se recuerda a lo que le dijo a la mujer en el pozo. Verso 36. Pero yo os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes no creerán. Te he dado toda la evidencia, pero no van a creer. He satisfecho la necesidad de 20,000 personas, pero ustedes no quieren creer. No necesitan más señales. Ustedes lo que necesitan es arrepentirse y creer. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrán a mí, y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda, sino que lo resucite en el día final. Por esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ustedes deben creer que los discípulos, los 12, están pendientes, preguntándose, yo quiero permanecer y ser del Señor, porque no quiero perder mi vida eterna y ser resucitado en el día final por Jesucristo. Verso 40, la multitud se aparta, estos 20,000. Y verso 40, la multitud, y nos da la impresión de que esa multitud está expuesta. Poco a poco se apartan y le dan la espalda a Jesucristo, pensando, queremos a Jesús, pero no queremos esta enseñanza tan difícil. Y esta es la escena número 2. La multitud fue expuesta como buscadores superficiales. Escena número 4. En medio de esta multitud estaban los líderes religiosos. Lo hemos visto anteriormente en el Evangelio de Juan. Escena número 4. Los líderes judíos son expuestos como hipócritas. En medio de esta multitud se aparta, y ahora en esta escena, los líderes religiosos, ahora es nuestro momento. Vamos a probar al Mesías, verso 41. Por eso los judíos murmuraban, porque él decía, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Porque ellos están enojados acerca de esto, porque decir de que eres el pan que viene del cielo es, y lo ha dicho 6 veces en esta sección. Verso 42. ¿No es este Jesús el Mesías? El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Este tipo ordinario no es nadie especial que ha venido del cielo. Conocemos a sus padres. ¿Cómo es que él dice que ha descendido del cielo? Jesús los mira y le responde, no murmuráis entre vosotros, nadie puede venir a mí si no lo trae del Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Pueden imaginar, ellos vinieron a Jesús diciendo, pruébate a ti mismo. Vamos a ver si vamos a creer lo que tú estás diciendo. Tú demuestra que eres el pan del cielo, y si lo pruebas, puedes demostrar que eres el Mesías, tal vez te vamos a aceptar. Y Jesús les dice, ¿ustedes piensan que son la autoridad? ¿Ustedes piensan que me pueden aceptar o rechazarme? Verso 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y esto es algo que los deja paralizados. Ellos piensan que pueden tomar a Jesús o rechazarlo. Y dice, a menos mi Padre soberano les da la provisión y el entendimiento, ustedes no pueden venir a mí. Y los destruye porque ellos se encargan y están enfocados solo en sus propios beneficios. Jesús les dice, verso 44 al 45, miremoslo. Está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que viene de Dios. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, sino que alguno que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Lo miran? Él les dio una antesala de su muerte en la cruz. Verso 51. Él tiene que morir.
Él tiene que entregar su vida en la carne para que ellos puedan vivir. Y esto está resonando Isaías 53, que el Mesías tiene que morir. Ellos son muy tan ciegos y no quieren creer. Los judíos entonces contenían entre sí, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Él está hablando espiritual. Deben tomar en tu alma a través de la fe y comer todo lo que yo les he dicho y tomar mi vida que ofrezco en sacrificio y creer lo que les digo y confiar en mí. Y ellos dijeron, ¿cómo nosotros podemos comer su carne y tomar su sangre? Esto es algo muy ofensivo del tomar su sangre. Éxodo y Levítico lo pueden leer. La sangre está fuera del límite. Y Jesús está hablando de forma metafórica acerca de la salvación. Verso 53. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. A menos ustedes toman todo lo que yo he dicho, este mensaje y todo lo que les he ofrecido, ustedes van a morir en sus pecados, no tienen vida. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ustedes tendrán salvación. ¿Ellos les importa? No. A ellos no les interesa. Jesús sigue, verso 57. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Paramos aquí. Los judíos escucharon el mensaje. La multitud está llena de seguidores superficiales y Jesús les ofrece salvación y les ofrece. La multitud se aparta y llama a que vivan, sigan a Jesucristo y se nieguen a sí mismos y que dijeran todo lo que Jesús ha dicho. Los judíos ahora se apartan. Eso termina la escena número 4. Son expuestos por su hipocresía. ¿Dónde estamos? Los verdaderos discípulos y su fe débil es fortalecida. Los verdaderos discípulos se aplacan sus temores. La multitud se aparta. Los religiosos son expuestos por su hipocresía. Verso 57. Esto resume todo. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. ¿Cómo nos movimos de una gran multitud, Jesús enseñando en la sinagoga? ¿Cómo estos 20,000 se convirtieron en una sinagoga? La palabra sinagoga nos puede hablar de un edificio o una localidad específica, pero la palabra griega se refiere a una congregación, asamblea. Lo que está diciendo en el verso 59, esto que él dijo en esta asamblea, en esta congregación, mientras les enseñaba a ellos, a los discípulos en Capernaum, si lo quieren revisar, lo vemos en Hechos capítulo 22, verso 19, dice que le está hablando a una congregación llamada sinagoga. Y también en Santiago 2:2 dice, en la sinagoga, en la congregación de los judíos. Lo que está diciendo, para resumir todo esto, imagínense, hay 20,000 personas, los discípulos, y todos están ahí y poco a poco se van yendo de esta asamblea. Porque las palabras del Señor eran muy duras para ellos. Y esto es cuando sí, debemos poner atención, porque hemos trabajado duro para llegar hasta el verso 59. Lo están haciendo muy bien. Lo que pasa ahora es algo muy importante, porque si nosotros estaríamos ahí, haría sentido que toda esta multitud que son superficiales y están buscando su propio beneficio, usando a Jesucristo para su propio beneficio, tiene sentido que ellos se van a apartar, y también tiene sentido que los líderes religiosos se van a ir y al final lo van a tratar de matar.
La escena número 5 nos asusta porque hay otro tipo de discípulos. Escena número 5, los falsos discípulos se apartan. La caída de los falsos discípulos, dice acá, verso 60, muchos de sus discípulos no piensan como los cristianos de la música country o los que solo van para el día de Pascua y para Navidad a la iglesia. Esos que dicen que son cristianos pero viven como quieran. Ser un discípulo de Jesucristo, ser una persona devota que sigue a nuestro Señor y lo sigue. En todo caso, la palabra es masete, que es discípulo que se sienta a los pies de Jesucristo y lo siguen. Y están siguiendo a Jesucristo, habían inclusive evangelizado. Y podemos decir que habían hecho una profesión de fe, discípulos. Cuando ellos escucharon esto, dijeron, esto es algo muy difícil de dirigir, ¿quién lo puede escuchar? Estas son duras declaraciones. Ellos han escuchado y han visto a Jesucristo hablarle a la multitud y a los judaizantes, a los judíos. Y tal vez están diciendo, bueno, tal vez la multitud tiene razón o los judíos, los líderes religiosos tienen razón. Todo lo que él está diciendo es algo muy difícil de escuchar. Y yo no quiero tener parte en esto. Me gusta seguir a Jesucristo y ser parte de la multitud. Hay acción y está pasando cosas maravillosas. Pero el costo me va a costar todo y toda mi devoción. Es algo muy difícil. Todos los demás se están apartando y lo están dejando. No sé si yo quiero ser como uno de ellos que se va a apartar y perder la influencia que tiene. Verso 60 dice, multitud, muchos empezaron a apartarse. Lo podemos tomar de esa manera. Esto era muy difícil de procesar, de digerir, de tragar. No estaban listos para esto. Jesús les dice, verso 61, pero Jesús, sabiendo esto en su interior, que los discípulos murmuraban, esto les hace escandalizarse, esto os escandaliza, de donde tomamos la palabra escándalo. Esto los hace sentirse avergonzados. La idea te hace enojarte. ¿Te da miedo el costo de seguirme? Esto va a ser demasiado para ti. ¿Te ofende cuando escuchan mi enseñanza? Ustedes dicen que quieren seguirme. Dicen que quieren seguir lo que yo les enseño, pero ahora ven que es muy difícil y hay un gran costo el ser mi discípulo. Miren lo que el texto dice. Verso 62. Pues que si vieras el Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado es Espíritu y son vida, pero algunos de vosotros no creáis. No es que pierdan su salvación. Verso 64. No puedes perder tu salvación. Si eres verdaderamente salvo, no vas a perder tu salvación. Pero hay muchos que piensan de que han venido a seguir al Señor, pero son falsos cuando se les presenta el costo. Es muy difícil, cuesta demasiado, hay un gran escándalo y me va a costar toda mi vida. Solo quiero una carta para salir del infierno y no quemarme en el infierno, pero no quiero el compromiso que trae, el costo. No sé si quiero un Jesús que demanda todo. Verso 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo decía que le iban a traicionar. Por eso dijo que nadie puede venir a mí si no les he conocido al Padre. Y esta es una de las líneas más tristes.
Como resultado de esto, muchos discípulos se apartaron y ya no andaban con él. No quiere decir que huyeron, simplemente que se apartaron. La idea es que poco a poco se apartaron y volvieron a sus caminos antiguos, volvieron a su vida antes de seguir a Jesús. Solo quiero decir esto, los falsos discípulos tienen las mismas características en la Biblia, pero la verdad de la Biblia los ofende. El costo de seguir a Jesús es muy alto. La enseñanza de la doctrina sana es muy fuerte para su carne. Les encanta la multitud, pero cuando tienen que pararse firmes por la fe, no quieren vivir en el costo. Te preguntas, ¿esto es algo común? Esto está en Marcos 4, el segundo tipo de suelo que no echó raíces porque se emocionaban al escuchar la palabra de Dios, pero no estaban listos por el costo. Como hay personas que escuchan la sana doctrina y piensan de que quieren seguir a Jesús, pero se enojan por la sana doctrina y van a personas que no predican la sana doctrina y terminas con una congregación y todos son el segundo tipo de suelo que no echan raíz, no son genuinos. Y como dice en Timoteo, van a encontrar maestros conforme a sus concupiscencias. Solo quieren un Jesús que los va a librar del infierno, pero que no les exige. Dame un Jesús, dicen ellos, que no es Señor. Estas personas quieren a Jesús de la manera que a ellos les conviene. Eso es escena número 5, algo muy triste. En este punto, podemos preguntarse, imagínense qué decían los 12. Estaban solos en ese lugar. Vieron 20,000 apartarse. Imagínense, había muchas personas y todos ellos se apartaron y muchos de sus amigos, gente de los cuales ellos eran sus amigos, estaban en el ministerio y habían evangelizado y hecho proezas y ellos también se van. Y toda esta multitud de personas y ahora todo está callado y solo es Jesús y los 12. 20,000 a 12. La iglesia se encogió. Jesús no está buscando seguidores superficiales. Él está buscando a los genuinos. Es como que Jesús va a decir, bueno, no se vayan, muchachos. Yo sé que ustedes son la minoría y ustedes no deben apartarse. Quédense conmigo. Jesús les dice una de las oraciones más difíciles. Verso 67 les dice a los discípulos, ¿ustedes queréis vosotros iros también? Y es como alguien te pega en el vientre al escucharlo. Bueno, Jesús, no. Esto es algo muy duro. Todos mis amigos se han ido, la multitud se fue. Los judíos te abandonaron, te rechazaron. Y muchos de ellos que yo pensé que estaban conmigo y te estaban siguiendo, dijeron, no, esto es muy duro. Es demasiado para mí. Y eso es algo muy importante y maravilloso en esta escena. Jesús prueba su fe en el principio y la fortalece, aplaca sus miedos, aparta a los religiosos y la multitud se va y los falsos discípulos también y los está preparando para esto, para fortalecer su fe. Escena número 6. Los verdaderos discípulos dijeron, ¿a quién más iremos? Si tú eres un creyente, aquí, verso 66, debe hacer que tu corazón arda de pasión. Si estás creyendo en el Señor Jesucristo y lees verso 67, gracias Pedro, porque es como yo me siento. Jesús les dice, ustedes también se van a ir y Jesús habla por todos los cristianos alrededor de la historia de la iglesia diciendo, por eso es que debemos estudiar toda esta sección. Este es el punto del pasaje.
Jesús les dijo, ¿acaso queréis vosotros iros también? Verso 68, perdón. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? No, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Paremos ahí. Jesús les dice, y nosotros también, creyentes, escojan a quienes van a seguir. ¿A quién le van a ser fiel? No hay nadie que se siente en la orilla. Solo quedan estos 12. Y yo les pregunto a ustedes, discípulos, ¿ustedes también se van a ir o me quieren a mí? ¿Están bien siendo la minoría, siendo rechazados por amigos, familia? Y si les cuesta todo seguirme a mí cuando todos se van, ¿todavía aún así me quieres? ¿Qué es lo que tú vas a decir? Pedro responde, ¿a quién iremos? ¿Dónde más encontraré? ¿A dónde iré? Porque si tú no estás ahí, yo no lo quiero. Esto es lo que dicen los creyentes. Si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo hoy, este es tu testimonio y tú testificas, no me importa lo que me cueste o lo que voy a perder. Y todos los que se aparten de Jesucristo, aun si me cuesta todo, mis hijos, mi esposa, todo, lo voy a vender. Y nada se compara a Jesucristo. ¿Dónde más iré? Porque fui a otros lugares y no te encontré a ti. Nada me llenó de satisfacción. Este es el verdadero cristiano. Alguien que dice, mirando a Jesucristo y todo fuera quitado de los 22 a los 12, Jesús les dice, ¿ustedes también se van a ir? No, ¿cómo te voy a dejar? ¿Cómo voy a dejar a mi Señor que me salvó, que me rescató y ha cambiado mi corazón y me ha fortalecido? Quiero pasar la vida eterna por ti. No quiero perderte por algo momentáneo en la tierra. No me importa que todos te dejen. Eso es un cristiano y nada más. Eso es un discípulo de Jesucristo. Jesús le responde a los discípulos, verso 70, no lo pierdas. ¿No os escogí yo a vosotros? Les dice, sí, ustedes no me van a ir porque yo los escogí y yo no pierdo a ninguno de los míos. Pero uno de ustedes va a ser expuesto como el diablo, y se refiere a Judas, el Simón Iscariote, porque este es uno de los 12 que lo iba a entregar. Amados, 6 hermosas escenas y todos llegan a una conclusión, la preparación de los discípulos para pasar el examen. Yo les pregunto hoy, ¿eres un verdadero discípulo de Jesucristo, genuino? Si estás en un coliseo de 20,000 personas y todos se apartan, ¿vas a ir con los demás que dicen que no aman las enseñanzas de Jesucristo, pero quieren el beneficio? Jesús dice, vete. Y nosotros vamos a decir, no nos vamos a apartar porque tú eres mi Señor y Mesías, yo no te voy a abandonar y por favor no me pierdas. Esto es lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo, un discípulo genuino. Oremos. Señor, si hay alguno escuchando esto que no son discípulos tuyos, por favor, como un rayo, atraviesa su corazón para que vean el costo y la necesidad tuya, que puedan venir y ver que tú eres su Salvador, te necesitan. No estás interesado en discípulos superficiales, sino en discípulos que no importando el costo. Nosotros, tus discípulos, sentimos las palabras y sabemos el costo, las palabras de Pedro y decimos, ¿a quién más debemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Todos los creyentes de Jesucristo han dicho esto hasta este día. Manténnos en ti, sabemos que te pertenecemos a ti. Y en la manera de convicción sabemos de que no seremos movidos y podemos regocijarnos de que tú eres el que nos cuida, que tú eres el Mesías. Deja, Señor, que esto consuele nuestros corazones
Y si hay alguien que es un falso discípulo, que no descanse hasta que llegue a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén.